y hoy he convocado cabalmente a dos legisladores que tendrán su corazón moviéndose porque se ha determinado un nuevo escenario como resultado del censo para los chuquisaqueños y los cruceños. Comencemos con Chuquisaca, que ha perdido un escaño. ¿Cómo recibe, diputado, esta determinación? Por ahora está en una fase electoral, de disposición electoral, viene del Tribunal Supremo Electoral. Para hacerse realidad se necesita una aprobación, por supuesto, en el ámbito legislativo, pero ya tiene una posición respecto de estas determinaciones. Sí, sin lugar a dudas, los chuquisaqueños no vamos a respaldar el proyecto de ley que envía el órgano electoral porque está en base a un censo que ha sido cuestionado, un censo que no tiene legitimidad. Hemos escuchado frases hasta de un fraude censal. Autoridades de varios departamentos, entre alcaldes y gobernadores, que han cuestionado estos resultados, y nosotros lo que queremos es obviamente que primero se tengan los escenarios óptimos para hacer estas modificaciones, ¿verdad? Como chuquisaqueños, además, donde está la sede del órgano judicial, vamos a pelear siempre por el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Y en ese marco, nuestra posición como chuquisaqueños, y digo aquí de oposición y de oficialismo, es no permitir esta modificación en tanto estos resultados no tengan la legitimidad que corresponde. Los departamentos de La Paz y Santa Cruz contarían con esta disposición, si es aprobada, con 29 diputados cada uno. Esto quiere decir que Santa Cruz gana un escaño y Chuquisaca pierde uno. Diputada María René Álvarez, ¿cuál es su posición? Ya el Comité Cívico Cruceño ha manifestado su desacuerdo. ¿Qué van a hacer los diputados ahora? Imagino que forma parte también de este sector que se opone a esta disposición. Gracias, un saludo cordial para todo el país, para el diputado, para usted. A ver, primeramente desconozco porque solamente por los medios de comunicación se ha vertido de que se haya enviado ya el proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral para la Asamblea Legislativa, ¿no? Para que ésta pueda hacer el tratamiento del mismo. Sin embargo, coincido en el aspecto de que más allá de la disposición o los articulados que tengan que ver con que haya uno, dos o menos un representante parlamentario en todo lo que corresponde a la configuración, digamos, ¿no? de los curules parlamentarios a nivel nacional, no se podría aprobar un proyecto de ley que esté en base de los resultados del INE, porque el INE, y ya se ha podido demostrar, ha cometido un fraude censal. Entonces, lo que ellos están buscando es probablemente zafar de las responsabilidades penales, administrativas, jurídicas, civiles, por las que deben responder a raíz de estas acciones ilícitas cometidas por parte del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros hemos sido fieles guardianes, por darle una palabra, digamos, ¿no? a esta situación, sobre todo en lo que corresponde al departamento de Santa Cruz, que incluso un año antes de que se lleve a cabo esta actividad censal a nivel nacional, en el departamento de Santa Cruz ya se había hecho un levantamiento de datos mediante el Instituto Departamental de Estadística. Si bien no tiene, digamos, un resultado, un carácter vinculante que pueda incidir, digamos, en los resultados del Instituto Nacional de Estadística, pero sin embargo ya era un reflejo, un parámetro de la cuantificación de habitantes que hay hoy por hoy en la realidad que vive el departamento de Santa Cruz. Entonces está más que demostrado que todas las acciones que ha, prácticamente desde el inicio, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística ha sido totalmente alejado a toda proyección real de la cantidad de habitantes que puedan haber en toda la extensión territorial. Se entiende la posición de ambos diputados. Lo que yo no entiendo es
¿A qué escenario podemos ahora transitar? Desde el arcismo se ha pedido evitar los conflictos para traer también la voz del oficialismo. Han pedido evitar conflictos desde esta nueva distribución. Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que no hay que crear un nuevo conflicto a nivel nacional, pero está claro de que no va a haber un consenso, no hay un acuerdo. Chuquisaca pierde 1, Santa Cruz gana 1, pero se habla de resultados que no tienen legitimidad. Mi pregunta es, ¿pero ahora qué? Porque el censo sí ha costado muchísimo dinero, no es que mañana podemos hacer un nuevo censo con el aval de todos los actores. ¿A qué pasamos? Es decir, si es que esto no se aprueba, nos quedamos donde estamos, ¿no? Lo que a Santa Cruz, por supuesto, no le conviene, ni le toca por derecho, y Chuquisaca, no sé si ese es el escenario que apuntan como perspectiva. Considero que no solamente es el tema del curul o de la reconfiguración política al interior de la Asamblea. El tema de fondo es que si legitimas estos resultados vas a vincular también a la redistribución de recursos. Y ese es un tema fundamental. Evidentemente hay regiones que se han fortalecido a lo largo de los años. Nuestros datos estadísticos nos dicen que no es Chuquisaca la que tiene que perder. Entonces, cuando generas estos escenarios de poca confiabilidad y tienes un gobierno débil institucionalmente y un modelo de Estado que está llegando a su final, yo creo que lo más óptimo es evitar esta confrontación, rediseñar cómo inclusive tienes que hacer una redistribución de recursos a futuro. ¿A qué nos preocupa en el fondo, más allá de un diputado? Los recursos se redistribuyen solamente en base a la cantidad de población. Si seguimos haciendo ese ejercicio, no solo Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando van a terminar sin habitantes. Lo correcto es tener otros índices dentro de estos índices de población, como el de migración forzada, de natalidad, de condiciones socioeconómicas. El país tiene que replantearse qué va a hacer de aquí en adelante. Y la aplicación de este censo, que tiene un tinte político y además en un momento donde está enfrentada la mayor fuerza política del país por una elección, no le va a dar la legitimidad ante el cuestionamiento de la población, por lo que la Asamblea se ve obligada, y yo apelo a mis colegas parlamentarios de oposición y de oficialismo de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz, que sean coherentes con su primer planteamiento, que estos datos estadísticos tenían mucho cuestionamiento y no pueden pues merecer ser validados a través de esta ley. Diputada, ¿qué escenario podemos plantear si es que hay estos desacuerdos? ¿Introducir estos otros ejes que manifiesta el diputado? ¿O cuál es el escenario dado que ya se ha producido, ya se ha dado los resultados del censo? Estamos recortando los pedazos para armar un rompecabezas completo, pero si no hay legitimidad, es difícil para el gobierno avanzar, pero para la oposición también, para las fuerzas regionales también, porque ¿cuál es el escenario que se puede abrir? De recomposición, por supuesto. En realidad, el gobierno tiene la habilidad, en todo caso, de crear este tipo de escenarios, ¿no? Usted mismo manifiesta, entonces, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería el resultado? Porque ese planteamiento o cuestionamiento lo deben tener cada uno de los habitantes bolivianos a raíz de todas las situaciones que pasan o problemas que tenemos de fondo en nuestro país, no solamente con este tema del censo de población y vivienda, sino todo lo que venimos viviendo en carácter político, social y ni hablar del tema económico, ¿no? El problema pues lo crea el gobierno, el problema lo fabrica de esta manera ante la falta de credibilidad que tiene, confiabilidad, bien lo decía Marcelo, el tema de que han llegado al punto de fenestrar toda institución posible en el funcionamiento independiente que debería ser. O sea, no podríamos nosotros ahorita estar debatiendo, por ejemplo, de un resultado técnico, porque si el censo hubiera sido realizado con carácter netamente técnico, con seguridad no hubiera ningún tipo de problema de lo que estamos teniendo ahora. El tema es que el censo fue político. Lo hicieron de esa manera, lo acarrearon de esa manera.
el 2022 nos decían que era el año que se debió haber hecho, porque además la ley lo manda de esa manera, que cada 10 años tendrías que hacer esta actividad nacional tan importante, porque demuestra y refleja exactamente eso, lo que todo gobernante en todo caso quisiera saber, la radiografía de la que se encuentra la situación a nivel territorio nacional, a qué departamentos deberías fortalecer, cómo podrías distribuir tus políticas de acción, en todo caso, en todo lo que confiere a nivel nacional. Pero no han tenido esa parte, digamos, de carácter voluntario para poder hacerlo. Entonces, el 2022 nos dicen, para aprobar créditos millonarios para que se realice el censo, que prácticamente habían ya avanzado el 99% para que se realice esta encuesta nacional 2022, pero luego resulta que mediante un decreto lo cambian totalmente porque no habían estado tan preparados. Y bueno, al final y al cabo nunca estuvieron preparados y el 2024 el resultado que tenemos es esta situación, ¿no? Porque no es solamente que se cuestiona los resultados ahora del censo. Hemos dicho que hemos venido cuestionando la falta de transparencia desde el inicio, la etapa precensal, el mismo día de la encuesta, donde se ha llevado un sinnúmero de denuncias de ciudadanos, y evidentemente esta etapa poscensal. Entonces, uno no podría, digamos, atribuirse responsabilidades que tampoco nos corresponden, pero sí los que tienen responsabilidades deben pagar por esta situación, una serie de delitos cometidos, y no es justo ni para el gobierno boliviano ni para los ciudadanos, en todo caso para este país, pagar por los delitos que otros cometen, ¿no? Ha pasado ya un tiempo de la presentación de estos resultados. ¿Se han planteado observaciones? ¿Hubo algún recurso que sus fuerzas hayan planteado en este tiempo para poder hoy discutir en un nuevo escenario? Claro, la coherencia es que si vas a plantear una negación a esta aplicación, tienes que haber hecho algo efectivamente, ¿no? No solamente nosotros como bloques, porque las fuerzas están divididas en la Asamblea Legislativa, pero los bloques políticos sí, las autoridades de las entidades territoriales autónomas también, llámese alcaldes y gobernadores, tienen cuestionamientos, han presentado y han formulado reclamos. Lo lamentable es justamente lo que comentamos todos en su momento en la Asamblea, ¿no? Cuando un gobierno no hace un censo de manera científica y técnica y solamente busca reproducción de poder a partir de estadísticos, es muy poco probable que el resto de la población lo apoye. Entonces, para mí el escenario está claro, mientras no tengas la legitimidad y la legalidad en estos resultados, no podemos votar por una aplicación de los mismos, sobre todo cuando influye en el tema de la redistribución de recursos también, porque no solamente es el tema de la reasignación de escaños. Y a partir de ahí tenemos que escuchar a la gente. Son varias autoridades nacionales, que esto no se trata de un tema netamente chuquisaqueño o de Santa Cruz. El punto es que hay un reloj porque tenemos elecciones, el Tribunal Supremo Electoral va a estar aguardando la aprobación o no en la Asamblea para tomar en cuenta esto hacia futuros encuentros electorales. Es que la Asamblea no puede someterse al capricho de un ejecutivo, de un gobierno circunstancial. Estos son las consecuencias que ellos ocasionan, porque si habría una coordinación, se harían las cosas de forma transparente, no tendrías por qué tener problemas en la sanción de la ley. Por eso el diseño institucional y la Constitución está obviamente en el marco de que hay una coordinación, porque unos hacen un trabajo y otros tienen que hacer su trabajo, y en ese su trabajo legitiman resultados. Ahora nos toca a nosotros votar ese proyecto de ley que envía el órgano electoral, otro órgano. Pero, ¿votarán en contra en Comunidad Ciudadana? Totalmente. No hablo por Comunidad Ciudadana, pero sí hablo por los colegas parlamentarios chuquisaqueños, a quienes obviamente no creo que vayan a votar a favor de este proyecto de ley. Lo he escuchado a muchos de oposición y de oficialismo manifestarse en el mismo sentido. ¿Cuál será el voto de Creemos, diputada? El rechazo rotundo, pues. He manifestado de que aquí hay responsabilidades, aquí hay, o sea, mire el irónico el escenario, ¿no? Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, sobre todo a nosotros los parlamentarios, que dentro de nuestras atribuciones está el rol de fiscalización, se nos ha negado desde el día 1
la información que se ha venido pidiendo de manera sistemática al INE ante el desarrollo. Hemos pretendido participar dentro de las mesas técnicas, entre comillas, conformadas para que avance el censo de población y vivienda. Nunca se nos ha permitido el ingreso porque obviamente ellos aducen de que esto es una atribución de carácter privativa del gobierno central. Entonces, ahora a los que le negaste la fiscalización, vas a venir a pedirles que la aprueben. O sea, es irónico, pero finalmente el gran perdedor viene siendo ante estas conductas totalmente oscuras por parte del gobierno, pues es el pueblo boliviano, sin lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. Les propongo en estos últimos minutos, por favor, hablar de política en torno a Evo Morales, que ha dejado varios insumos en estas últimas horas, pero antes compartiré con ustedes y con las amigas y amigos una caricatura de Al-Azhar para volcar la página. Vamos al mundo de Al-Azhar. Bien, tarea obligatoria mirar la propuesta de Al-Azhar. ¿Cuántas cajetillas al día? Como 6 millones de hectáreas de vegetación y fauna, le responde este paciente. Es la opinión y el sentimiento de Al-Azhar frente a este desastre, nunca mejor dicho, que estamos viviendo. Bueno, vamos a ver también, Víctor Hugo Romero nos manda una imagen desde Cochabamba. A ver, esta es la casa grande del pueblo. Hay alguien que está diciendo ajos y cebollas. ¿De qué está renegando? No sabe a quién culpar de su mala gestión. Como no hay marchas ni bloqueos, es la propuesta de Víctor Hugo Romero. Esto nos lleva al plano político. Dos noticias relevantes en estas últimas horas. El gobierno argentino que suspende este estatus de asilado a Evo Morales. Hemos leído en la primera parte el comunicado que ustedes deben conocer, pero lo podemos poner una vez más en la pantalla solamente para tener referencia. Este estatus de refugiado que ha sido suspendido, terminando con un párrafo muy duro del gobierno argentino. Esto se suma a la última noticia, un proceso por estupro contra Evo Morales, en medio del fiscal general, en medio voces políticas, unas que defienden Evo Morales, están hablando de un ataque político, otros que más bien están batiendo palmas por un proceso en contra del expresidente Evo Morales. Bueno, quisiera escuchar también la posición de dos diputados de la oposición frente a esta nueva escena política, ¿no? Que es novedosa, es peligrosa. Me parece que en esta espiral vamos a entrar ahora que está corriendo el calendario electoral. ¿Cómo reciben este escenario? María René, comenzamos con usted. Bueno, como se logra notar, creo que el carácter de fondo del problema que tenemos a nivel nacional tiene que ver mucho con la justicia, ¿no? Un poder que efectivamente no es fortalecido en su institución como tal, está obligado a tener un sometimiento a un direccionamiento político por parte del gobierno de turno. Entonces esto perjudica que las personas que hayan cometido delitos, ya sea ayer, ahora, en el pasado o en el presente, puedan asumir un proceso debido ante la situación de los ilícitos que han cometido. Ese es el caso fundamental, por ejemplo, del exmandatario Evo Morales. Y también viendo la imagen del tema de lo que está sucediendo hoy en la Chiquitania, que dicho sea paso, me encuentro ahora en el lugar de los hechos del siniestro provocado en todo caso, pasa lo mismo. El día de ayer la noticia era que el gobierno estaba introduciendo ahí el tratamiento en una comisión de distintos proyectos de ley de crédito que se pide para poder afrontar el desastre natural. Es decir, mire cómo es tan injusta la vida y la situación ante todo lo que hemos vivido acá, que cuando ya todo está prácticamente calcinado y todo está en ceniza, el gobierno pide dinero para poder resarcir lo que no hizo. Porque estamos hablando de que si se tratara de hacer las cosas como la normativa manda, que lo que debió hacer es prevenir de que haya este tipo de desastre,
y ahora lo quiere, en todo caso, paliar con créditos que dicho sea paso, son millonarios y que ninguno de ellos menciona el carácter de poder trabajar netamente en lo que conlleva el incendio de magnitud y la catástrofe que hemos vivido sin precedentes, ¿no? Nunca antes visto en territorio nacional. Entonces pienso eso, que el eje fundamental de todos los problemas que pasan en el país tiene que ver con justicia, porque no creo que yo, en el caso ambiental, voy a seguir incidiendo que 350 millones de dólares o 500 millones de dólares puedan resarcir la vida que ya se perdió y todos los bosques que se han ido desapareciendo y calcinando en este suelo tan importante, ¿no? Que es tan interesante como es el bosque seco chiquitano y la Amazonía. Entonces, no existe justicia para lo que ha pasado. Entonces, esto hay que analizarlo bastante bien, ¿no? El carácter de la no independencia de poder que hay por parte de la justicia y la falta de fortalecimiento de las instituciones. Sí, valía la pena por lo menos decir un par de líneas sobre el desastre natural, gracias a la caricatura de Al-Azhar y esta referencia de la diputada. Vuelvo a la política y a esta tormenta en torno a Evo Morales, la posición, si quiere, de Comunidad Ciudadana, si quiere como diputado únicamente. Yo creo que aquí hay un gran responsable y se llama Juan Lanchipa Ponce, el fiscal general, porque es una persona nefasta para la justicia y sobre todo para el Ministerio Público, un hombre que ha sido evista, ha sido en el periodo de transición constitucional yaninista, luego ha sido arcista. Entonces, la falta de institucionalidad no te permite la investigación correcta de estos escenarios donde hay denuncias, porque tienen poca credibilidad, ¿verdad? Porque si tendrías instituciones fuertes, habrían investigaciones óptimas y obviamente se sancionaría a quienes cometen este tipo de delitos si los han cometido. El problema de fondo es que estás en una politización de la justicia y en ese escenario es pues totalmente fuera de contexto que se pretenda jugar, ¿no? con la dignidad de las personas, y me refiero a quienes han sido víctimas en esas denuncias. No a quien ha ejercido el poder como tal. Para mí me llama mucho la atención de que esto sea simplemente una pugna política y se deje de fondo el tema más importante, que es la investigación de los delitos que se acusan. Ahora, lo anecdótico, ni siquiera lógico para mí, es que semanas atrás había una posición de sentarse a hablar con el quien ahora es denunciado, porque sabemos que esto no viene de investigaciones netamente imparciales. Y a partir de ahí es por eso importante recuperar la institucionalidad, generar una fiscalía fuerte, una transformación de la justicia, una reforma que nunca hizo el MAS durante estos 18 años. ¿Cómo se imagina el escenario entonces para elegir al próximo fiscal? Yo entiendo que en esta pugna que tiene el movimiento al socialismo y la necesidad de tener 2/3 que implica unidad de varias de estas fuerzas políticas o de estos bloques, yo no le auguro un éxito a la elección del fiscal. Yo me preocuparía más porque se cumpla la ley orgánica del Ministerio Público y se pueda lograr que se cumpla la ley y la Constitución en caso de que la Asamblea no logre cumplir esta su responsabilidad de los 2/3. Sí. Pero porque es un tema demasiado importante, un tema neurálgico, y ahí están los resultados cuando no hay institucionalidad. Mire, esta fiscal que hace la denuncia, luego es removida, porque ni siquiera el fiscal general en los años que ha estado ha institucionalizado la fiscalía. Ninguno de los fiscales son elegidos por sus méritos. La misma pregunta a María René Álvarez sobre estos procesos contra Evo Morales, esta determinación del gobierno argentino. Finalmente las fichas se están moviendo en el panorama político, ¿no? ¿Y qué nos espera con la elección del fiscal? Bueno, el pronunciamiento del gobierno argentino, que me parece muy bien redactado, pero en la base de la profundidad que estamos hablando constitucional, en respeto a toda la normativa que hay desde la ley fundamental en su país, y lo mismo para nosotros, ¿no? O sea, si se respetara el funcionamiento normativo de la Constitución Política del Estado y bueno, y todas las leyes que protegen y precautelan
para que una sociedad medianamente pueda funcionar enmarcada en el fortalecimiento de las leyes y de sus instituciones, seguramente el panorama sería distinto. Yo no le tengo fe, digamos, aún a la disputa interna del movimiento al socialismo, porque al final y al cabo en la misma asamblea nosotros hemos sido testigos de la confusión que hay para temas que en su perspectiva, digamos, de línea política tienen, están unidos, ¿no? Pero que cuando se trata de contextos fundamentales que tienen que ver en beneficio de todos los bolivianos, ahí muestran diferencia, porque aquí el problema real de la disputa que hay se llama intereses económicos y el poder político, absolutamente nada más. Entonces, si nosotros vamos a seguir, digamos, dándole pie a todas estas situaciones que sabemos al final y al cabo van a quedar en la nada, porque es que estas instituciones están tomadas por estos grupos de poder, finalmente vamos a terminar regándonos las vestiduras porque no vamos a entender nunca del por qué no hay el respeto a lo que se tiene que hacer, lo que es un debido proceso, a lo que normalmente debería funcionar un Estado de Derecho. Entonces, el tema político pasa de lado cuando el problema de fondo es realmente y meramente institucional. Gracias, René Álvarez, diputada de Creemos por Santa Cruz. Gracias por estos minutos valiosos y estaremos en contacto. Gracias. Mi agradecimiento también a Marcelo Pedrazas, diputado de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca. Esto no hace sino evolucionar, ¿no? No, yo quiero aprovechar también para saludar a María René, de hecho solidarizarnos con toda su región, Santa Cruz, Beni, y con nuestro compromiso de seguir trabajando. Con María René habíamos presentado la ley para abrogar esta ley que habla de las quemas el año pasado, para evitar estos escenarios. No tenemos los informes de los ministerios. Entonces, estamos en un momento donde tenemos que nutrirnos y replantearnos qué vamos a hacer de aquí en adelante. Yo todavía creo que Bolivia se merece escenarios mejores, se van a dar estos, y ojalá las pugnas del MAS permitan que esto dé la vuelta y empecemos una construcción distinta de nuestro país. También creo que no es mejor escenario. Gracias a Marcelo Pedrazas.